Formados para la conquista. No solo Dios despierta un deseo por la conquista, Dios tiene que formarnos para esa conquista. Creo que la formación hace parte de toda nuestra integralidad, de toda nuestra vida en general. Y encontré un documento sobre la formación que me llamó bastante la atención. Habla de la formación como creyentes y se los voy a leer textual. Dice, la formación es el proceso continuo que abarca toda la vida del creyente. Se caracteriza como una tarea permanente, integral y sistemática, orientada a la maduración en la fe y el descubrimiento de la vocación, a fin de vivirla en el cumplimiento de una misión en particular. Su objetivo principal es ayudar al bautizado a encontrarse con Cristo, a reconocer, acoger, interiorizar y desarrollar la experiencia y valores que constituyen su propia identidad y misión cristiana en el mundo. La formación supone 5 aspectos fundamentales. El encuentro con Jesucristo. Quiere decir, debemos ser formados para encontrarnos con Jesucristo. La conversión como respuesta de la fe. Porque hay un paso entre encontrarse con Jesucristo y convertirse. Hay gente que se encuentra con Jesucristo, pero no se convierte. Y necesita ser formadas para convertirse. El discipulado como medio de maduración y crecimiento del carácter. Es decir, estamos dentro de ese proceso y no solo nos encontramos con Cristo, nos convertimos a Cristo, sino entra el discipulado para madurar y crecer en el carácter. El siguiente es la comunión como parte de la integración en la iglesia. Cuando el discípulo ya decidió firmemente seguir a Cristo, tomar ese discipulado, empezar a madurar, pues lo siguiente es su integración con la iglesia. Y la misión como desarrollo y apropiación del propósito en la vida. Quiere decir, Dios no lo tiene a uno sentado ahí solo para madurar, sino que esa maduración tiene un objetivo en Dios. ¿Cuál? Salir a cumplir una misión. Quiere decir que Dios tiene una misión con todos nosotros. Ahora, el apostolado o misión del creyente, porque cuando hablamos del término apóstol significa un enviado, quiere decir el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, solamente puede alcanzar plena eficacia a partir de una formación multiforme y completa. Quiere decir, necesitamos varias áreas, pero necesitamos que sea lo más completa posible. La exige no solo el proceso espiritual y doctrinal, sino también la variedad de situaciones, personas y tareas a las que tiene que acomodar su actividad. ¿Qué significa? No solo somos formados para estar dentro de una iglesia, somos formados para ser personas, para ser buenos padres, buenos hijos, buenas familias, en el lugar donde estemos, buenos empleados, estudiantes, etc. Así que la formación debe copar 4 aspectos. Integral, cuando hablamos de integral significa material, mental y emocionalmente. Debemos crecer en nuestra economía. Hermano decía una frase interesante alguna vez: qué triste cuando en la iglesia el único que prospera es el pastor. Ahí hay problemas, los demás están trabajando para él. Pero cuando la iglesia prospera, qué bueno que todo el mundo prospera. Mental y emocional, quiere decir, todo el mundo debe crecer en su educación y también en el sentido emocional, recibir restauración, sanidad, tener buenas emociones. Carismático, significa en el uso de los dones. No solo somos formados para lograr ser buenos padres, hijos, sino que también debemos ser formados para administrar los dones, ministerios, llamados, operaciones de Dios. Permanente, el término permanente aquí significa paciencia, perseverancia y constancia. Quiere decir, no solo somos formados para ser buenas personas, manejar bien los dones espirituales, sino también para tener un carácter permanente, perseverante, constante. Porque hay gente que tiene buenos dones espirituales, pero se le acaba la gasolina rápido y a veces quedan por la mitad del camino. Y eso me hace acordar el lema de un libro que dice que uno debe pastorear desde la cuna hasta la tumba. El trabajo nuestro es pastorear a la gente desde la cuna hasta la tumba. Ojalá que pudiera llegar uno a viejito siendo su pastor, pero también que siga siendo oveja toda la vida, hasta que el Señor lo llame a su presencia, que usted pueda llegar anciano y pueda decir: oiga, mi pastor fulano de tal. Más que eso, que pueda permanecer en Cristo, que pueda permanecer en un muy buen carácter. Y esta parte de permanecer implica una constancia. El creyente no puede crecer sin constancia, no se puede.
Y dinámico, y el término dinámico significa que somos formados para pasarle a otros la antorcha. No solo somos formados para hacer algo nosotros, sino para ayudar a formar a otros. Y debe abarcar las dimensiones humana, comunitaria, espiritual, intelectual, pastoral y misionera. Si hablamos de lo humano, es que se hace sensible a las necesidades de otros. Comunitaria, que aprendemos a vivir en comunidad, porque no existen creyentes islas, ¿cierto? Tenemos que aprender a vivir en comunidad. Espiritual, significa que adquirimos claridad sobre los asuntos espirituales. A mí me aterraba, esta semana estuve en una congregación y gente de 20, 30 años haciéndome preguntas que ya debieran tener contestadas, ¿cierto? Y creo que eso a veces deja mucho que decir del pastoreo o de la forma en que la gente madura o no. Y uno pensaría, son inmaduros todavía preguntando bobadas de niños. El creyente debe crecer en eso, debe crecer en el sentido intelectual, madurar en su forma de pensar y tener claridad sobre la vida, sobre las cosas, aprender a analizar, a manejar situaciones conflictivas, por ejemplo. Pastoral es formado para cuidar a otros, y misionera, que descubre y desarrolla su misión en la tierra. Porque creo que si hay algo que hace que uno se sienta vacío, ¿qué es? No saber para dónde va. No solo descubrirlo, sino desarrollarlo. Permítame simplificarlo. Es un documento tan profundo que creo que ahí pudiéramos usar todo un campamento solo para este asunto. Me parece tremendo. La vida cristiana obliga a un proceso creciente de maduración en los aspectos espiritual, física, emocional, creando un carácter que sirva para cumplir el propósito divino. La formación exige, sin embargo, un proceso continuo, sin atajos, que eleva al creyente a un punto de eficiencia. Y eso me gusta, porque somos formados para ser eficientes. De pronto en la película que veíamos a un hombre entrenador, pero ineficiente. Y a veces somos ineficientes porque tomamos atajos. Y cuando nos referimos ya como creyentes, hay cosas que Dios no nos va a dejar pasar al siguiente nivel, hasta que no entendamos lo que tenemos que aprender en este. El creyente no solo adquiere eficiencia, sino productividad, pero un tipo de productividad que agrada a Dios, porque la productividad que no agrada a Dios se llama activismo. Hacemos muchas cosas, pero no producimos nada. Tenemos 20 hijos, pero ninguno sirve para nada. Tuvimos harta actividad, ¿cierto? La señora tuvo harta actividad teniendo, pero no fue eficiente. ¿Se entiende? Gálatas 4:19 dice algo interesante, que Cristo sea formado en vosotros. Creo que esa es la medida. Ahora, al revisar el proceso de formación para la conquista, sucedió algo al pueblo de Israel, desde Egipto hasta la tierra prometida. Dios estuvo formándolos todo el tiempo. Ustedes, desde que se enlistó en este asunto, Dios ha estado formándolos. Porque a veces uno piensa que la formación comienza cuando uno ya esté como más madurito, pero no, Dios está trabajando en uno desde el principio. Entonces, en algunos textos de la Escritura nos habla el proceso. El pueblo de Israel estuvo en diferentes sitios, entonces estuvo aquí, en Egipto, luego pasó a un sitio que Dios lo sacó, se llama Pairot, luego lo pasó a Mara y a Elim, luego lo pasó a otro sitio, y en cada sitio les enseñó algo, en cada sitio formó algo de Él en sus vidas. Entonces quiero revisar el proceso, como tenemos los textos ahí, los voy a simplemente enumerar, porque realmente el tema, prácticamente lo que usted va a descubrir es en qué etapa va, pero Dios ha estado ya trabajando en esos aspectos. Entonces, primero, Egipto, un lugar para concientizarse de la esclavitud. Yo siempre he dicho que muchos creyentes ni siquiera saben de que son salvos. Han pedido perdón a Dios muchas veces, pero ni siquiera saben qué tantos pecados han cometido o qué tan grave es su pecado, ¿cierto? A veces pasa, y creo que es algo que encontramos aquí, la persona se convierte y peca peor. ¿Y sabe por qué peca peor? Porque necesita darse cuenta qué tan esclavo es. Se convierte, abre los ojos y comienza a pecar peor.
Y entonces ahora empieza a darse cuenta que había una cantidad de cosas que él ni siquiera se había dado cuenta. Salmo 105, 25. Cambió el corazón de ellos, está refiriéndose al tiempo en que ellos están saliendo de Egipto, para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Qué interesante escuchar que Dios cambió el corazón de los egipcios, para que les dieran más duro. ¿Por qué Dios necesitaba que les dieran más duro? Porque es que ellos no se creían esclavos. Y hasta que no les dieron más duro, no se dieron cuenta que eran esclavos. Algunas personas duran en este proceso muchos años pecando y se dan cuenta de su propia incapacidad de salvarse en sus propias fuerzas. Cuando logra entenderlo, Dios dice, está listo para sacarlo de Egipto. Parece un creyente, va a una iglesia, pero está esclavo. Y está esclavo hasta que se dé cuenta que tan esclavo es. Juan 8, 33 al 34. Mira, aquí tenemos una buena visión de esto. Personajes que creían que estaban bien y que no eran esclavos. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ellos no se creían pecadores. ¿Saben que a veces nosotros llegamos a Cristo y creemos que todo está perfecto porque nos vendieron ese evangelio barato de si usted llega a Cristo Dios le arregla su vida y entonces uno cree que antes le hizo un favor a Dios metiéndose en una iglesia? Y no funciona de esa manera. Entonces, ¿qué hace Dios? Lo deja que usted peque y que el pecado le gane y lo esclavice a usted todo lo que quiera. Y le cambia el corazón al pecado para que se endurezca, para que contra su siervo piense mal. Y entonces el pecado dice, uy, y entonces dele látigo. Y el otro dice, pero ¿por qué no puedo salir de acá? ¿Por qué no puedo? Porque Dios lo necesita para poder concientizarlo de que es un pecado. Siguiente, Pairot, un lugar para creer. Uno pensaría que las cosas van a mejorar cuando uno está convirtiéndose y no. Mientras ese proceso de conversión a veces se dificulta un poco más. La Biblia dice que Dios los saca, ellos están saliendo y creen que están libres, pero llegan a un sitio y quedaron encerrados. Y ni para allá, ni para acá, ni para adelante, ni para atrás, porque ahí venían los egipcios, adelante del mar, 2 muros al lado, y no hay manera de salir. Dice Éxodo 14, 1 al 4, póngale cuidado, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pairot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, mire, Dios sabe lo que va a pasar. Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. O sea, Dios los llevó allá para encerrarlos. A usted no solo lo encierra el pecado, Dios también lo encierra, pero lo encierra porque va a hacer algo. Ahí encontramos la respuesta, Éxodo 14, 30 al 31. Pónganle todo el cuidado. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová. ¿Qué no habían hecho? No habían creído. Por eso Pairot es el lugar de creer. Es el lugar donde usted está encerrado y definitivamente usted no tiene ninguna otra salida sino creer. Dios nos mete en esos momentos en los que simplemente no hay otra solución. Pero qué interesante que Dios nos muestra cómo Él acaba con el esclavo del pecado para sacarnos. Dios empieza a formar nuestra fe. Y creo que muchos hemos pasado ya, digamos, en esa etapa. Eso es lo mismo que pasa al creyente, ¿cierto? Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿En dónde? En el bautismo. Y entonces lo que entendemos es que allí ese paso del pueblo de Israel por ese mar es una imagen también para nosotros de que
del bautismo. Sepultó nuestras iniquidades. Pero cuando ya nos sentimos perdonados, nuestra fe crece. Siguiente. Mara y Elim, un lugar para sanar y descansar. Pasan el mar, llegan a otro lado y dice lo siguiente. Vamos a leer Éxodo 15, 22 al 27. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces quiero que piense en ese momento. Usted está andando por un desierto, le da sed. Dios le dijo que lo está sacando para bendecirlo, para ayudarlo, para llevarlo a una tierra especial. Y usted no ve ninguna tierra especial. Pero si está cansado, ha caminado, tiene sol en su cabeza y está agotado y llega y encuentra agua y usted se alegra. Dice, ¡ay, qué rico agua! Y yo me imagino más de uno, cuando de un momento a otro, ¿cómo estaban las aguas? Amargas. Entonces, el pueblo murmuró contra Moisés. ¿Qué surgió de sus corazones inmediatamente? La murmuración. Y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Mire lo interesante que Dios está haciendo ahí en ese momento. Simplemente Dios les está dando la salida, les está dando la solución a algo. ¿Pero a qué les está dando la solución? A la amargura. Y creo que uno ya cuando se hace creyente, muchas de las cosas, de los sentimientos negativos que están ahí reprimidos, empiezan a surgir de su vida. Allí, pónganle cuidado, les dio estatutos y ordenanzas. ¿Qué empezó Dios a hacer? Inmediatamente empezó a darles ciertos mandamientos, ciertas cosas, no se nos dice cuáles. Dice, y allí los probó. Y me llama la atención esa frase, ¿cómo así que los probó? ¿No estaban ya probados? ¿Venían caminando en un desierto en una prueba? No, ¿dónde los probó? En ese lugar. Y dijo, si oyereis atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Qué interesante que Dios empieza a hablarles de algo. ¿De qué les piensa hablar? De sanidad. Póngale cuidado. Porque yo soy Jehová tu sanador. Se revela Dios a ellos como el sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. ¿Qué representan esas palmeras? ¿Qué representa ese lugar donde llegaron? Ese lugar de sanidad, ese lugar de descanso. Ellos venían de tantos años de esclavitud, ya eran creyentes. ¿Y qué empezó Dios a hacer? Es donde Dios empieza a sanar muchas de las heridas, donde Dios empieza a restaurar nuestra vida. Si hemos pecado y hemos herido a otros o nos han herido, Dios ahí va a traer sanidad. Qué interesante, porque cuando Dios revela su nombre es porque está haciendo algo. Dios no revela su nombre sin hacer nada. Cuando Dios dice, yo soy Jehová tu sanador, ¿qué le está diciendo? ¿Está herido? ¿Está amargado? ¿Está enfermo? Aquí estoy yo. Mire que eso no se los mostró en Egipto. Allá estaban amargados, pero ¿dónde los vino a sanar? Aquí, ahora que son creyentes. ¿En qué proceso va usted? ¿Qué tan sano está realmente o qué tanto le falta ser sanado por Dios? Siguiente punto. Sin un lugar para entrenar la fe y crear convicciones. Por experiencia personal, cuando Dios empieza a sanarlo, uno entra en un idilio con Dios. Uno está tragado de Dios, uno está enamorado de Dios. Pero llega un momento que pareciera que Dios para el chorro y uno siente que Dios lo dejó a uno botado solo en la mitad del planeta. Y es un momento diferente. Dios quiere formar algo diferente en uno. Dice Éxodo 16, versículo 1, versículo 4 al 6. Dios empieza a demandar del creyente. Nunca le había pedido a Dios nada, pero aquí Dios empieza
a pedir. Dice, partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Cómo salieron de ahí? Salieron sanitos, descansaditos. Eso fue una belleza. Sí, habían comido harto coco, me imagino. Y vino al desierto de Sin. ¿A dónde los lleva? A un desierto. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. ¿Qué tal la noticia? Buena noticia, ¿cierto? Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción en un día. Entonces, hasta ahí, pues chévere, porque uno dice, ay, quiere decir que no me toca trabajar por el pan. ¿Sí o no? Y uno dice, uy, qué milagro tan tremendo el que Dios empieza a hacer, a enviar pan para ellos. Pero dice, para que yo lo pruebe si anda en mi ley. ¿Para qué envió Dios el maná? Para probarlo. Oye, porque uno a veces piensa que Dios manda el maná para que uno esté contento. No. Dios les mandó el maná para probarlos. ¿Pero para probar qué? Si anda en mi ley o no. Oye, qué tremendo. Para ver si sí obedecen o no obedecen. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Por qué dicen la tarde sabréis? ¿No sabían? ¿Sabe cuándo uno empieza a salir de la esclavitud? Porque aquí ya no está hablando de sanidad, aquí ya está hablando de salir de ¿qué? De la esclavitud. Cuando uno piensa en los campamentos, generalmente se lleva ese proceso: conversión, sanidad, liberación. Aquí dice, para que ustedes sepan que salieron de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová. Mire que Dios empieza no solo a ganar al creyente, a convertir al creyente, a sanar al creyente, sino también a ¿qué? A liberar al creyente. Pero cuando empieza a ser libre el creyente, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso dice, un lugar para entrenar la fe y crear convicciones. ¿Qué empieza a darles Dios? Leyes, mandamientos, palabras. Dios empieza a hablarnos. Es una época en que Dios habla demasiado. Cuando Dios empieza de palabra, y uno empieza a descubrir cosas que no había visto. Uno dice, ay, sí, soy libre, oiga, ya salí, oiga, ya no soy un pecador, oiga, Dios me hizo un santo, oiga. Y empieza a darse cuenta de la realidad bíblica, y esa realidad bíblica entrena o fortalece su fe, fortalece sus convicciones. Porque créanme que el pueblo de Israel no salió convencido de Egipto. De hecho, ni se dieron cuenta que era salieron. Creo que nosotros ni nos dimos cuenta que era nos convertimos. Pero por el camino nos hemos estado dando cuenta que ya salimos de Egipto, que ya no le pertenecemos a Egipto. Siguiente. Un lugar para conquistar la voluntad. Voy a leerlo como lo tengo acá. Cuando un creyente no logra la confianza suficiente en Dios, se genera en su interior una lucha para conquistar la voluntad. Es como si el creyente volviera a luchar otra vez con su carne, con su yo, pero en esta ocasión hay algo, hay un tirín en su alma que le dice, pilas, que la están barrando, y entonces usted empieza a tomar pasos correctivos, porque usted ya tiene información bíblica que le ayuda a tomar esos pasos correctivos, y eso hace que usted empiece a desarrollar el dominio propio, a conquistar su voluntad. Porque hay algo interesante, y es que Dios quiere hacernos libres aún de Él. Dios no nos quiere esclavos de Él. Dios espera que nos ofrezcamos para servirle. Pero cuando Él dice que nos hizo libres, 100% libres, para decidir totalmente. Él no va a coartar nuestra voluntad, así que va a tener que devolvernos o entregarnos o hacernos dar cuenta que tenemos una voluntad propia. ¿Sabe qué significa? El valle de la decisión, el lugar donde usted nadie lo va a obligar, el lugar donde a usted nadie lo va a empujar, lo va a jalar, el lugar donde usted va a tener que tomar su decisión de manera responsable. Vamos a leerlo. Éxodo 17:1 y luego pasamos al versículo 5, estoy resumiéndolo, se lo voy a leer. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. De nuevo, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Mire que esta vez
no les dio tiempo de murmurar. Esta vez que Dios tomó la iniciativa. Y he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ellas aguas y beberá el pueblo. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, y ellos habían hecho esta pregunta, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ya eran creyentes, pero llegó un día en que dijo, bueno, pero ¿qué? Yo pidiéndole a Dios para el recibo y nada de lo del recibo, ¿cierto? Y entonces, ¿será que Dios sí existe o no existe? ¿Será que sí estará o no estará? ¿Será que Dios sí me va a bendecir o no me va a bendecir? ¿O está sordo, no escucha? Tremendo. Porque es que Dios está aquí, cuando está formando, Dios está sacando algo de nosotros. Y aquí ellos dicen, ¿está Jehová entre nosotros o no? Estaban viendo la nube, la columna. Habían visto todo lo que habían visto. Y están preguntando, ¿será que sí está Dios con nosotros o no? ¿No le ha pasado que usted llega a un punto en que usted siente que Dios lo dejó botado? ¿Sabe por qué? Porque Dios está entrenando su voluntad. Cuando Dios, mientras usted pedalea por primera vez su bicicleta, hace lo siguiente. Y la suelta. ¿Cierto? Y después del totazo dice, papá, ¿y por qué me soltó? y el papá dice, si supiera. Si supiera lo que estoy haciendo cuando suelta la bicicleta. Dice, entonces vino Amalek. Póngale cuidado. Como ellos hacen la siguiente pregunta, ¿está Dios entre nosotros o no? Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Inmediatamente ellos hacen la pregunta, Dios envía enemigos. Llegaron los enemigos. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Ya aquí le tocó a Moisés tomar la iniciativa de qué hacer. Buscar una estrategia, una salida, una solución personal. Y sucedía que cuando alzaba Moisés la vara, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba la mano, prevalecía Amalek. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Qué interesante. Dios se muestra a él como su bandera, como su estandarte. Dios no solo estaba con ellos, aquí Él les está diciendo, yo voy delante de ustedes, aunque ustedes no me estén viendo. Ese es el punto, cuando empezamos a ver que Dios va delante de nosotros, aunque nosotros no percibamos su cuidado. Y póngale cuidado a este texto, versículo 16, estamos en Éxodo 17. Por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová. ¿Se levantó contra Israel? Sí. ¿Y? No. ¿Dónde está Dios? En ellos. ¿Quién es el trono de Jehová? ¿Dónde está? Digan, yo, gracias. Perfecto. Oiga, qué tremendo. Lo que Dios les está diciendo es, no solo estoy con ustedes, señores, yo estoy dentro de ustedes. Por eso si se levantan contra usted, se levantan contra mí. No solo no estamos solos, Dios está dentro de nosotros. Ellos lo estaban buscando exteriormente. Ese es el gran lío que tienen muchos creyentes, que todavía están buscando el Dios exterior. Para eso nos vamos a veces a un encuentro. Por eso a veces decimos, yo vuelvo a encuentro otra vez a ver si allá sí conozco a Dios esta vez. Y se va y no. Y si me voy para tal congreso que me están ofreciendo que allá sí está Dios en la presencia, entonces allá sí voy a buscar. Y no, están buscando en el lugar equivocado. ¿Dónde está Dios? Dios necesita convencerlos, necesita formarlos. Y en esto Dios los está formando, dando que se logren dar cuenta que Dios está dentro de ellos. Es cuando yo dejo de buscar iglesias y empiezo a darme cuenta que mi relación es algo personal, íntimo. ¿Sabe que todo creyente experimenta esa misma lucha interna a veces de sentirse solo? Mire lo que dice Jeremías 27 al 9, pasaje bastante conocido. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, fuiste más fuerte que yo y me venciste. Oiga, Dios venir a vencernos a nosotros. Qué tremendo, porque uno a veces piensa que Dios tiene que vencer mis enemigos y Dios dice, no vengo a vencer tus enemigos, vengo a vencerte a ti, Señor. Porque Dios, ¿qué quiere ganar? Dígame, la voluntad. ¿Contra qué es que Dios batalla? Diga, contra mí, contra mi voluntad. Esa es la batalla de Dios contra nosotros, contra nuestra terquedad, contra nuestra obstinación, contra nuestra voluntad.
Mira ya lo que dice Juan 21:18, hablándole el Señor a Pedro, que Pedro, él creía que iba adelante, y Dios le dice, no, tú eres que está equivocado, Señor. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, usted hace su voluntad, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Cuando Dios gana nuestra voluntad, ya no vamos a donde se nos da la gana, vamos a donde Dios nos lleva. Me gustó la frase que decía el pastor aquí afuera hace un rato, ¿sí? No estamos donde queremos, gracias a Dios no estamos donde queremos, estamos donde Dios nos quiere. Ese es el punto. Siguiente. Junto al monte de Dios, un lugar para ganar almas. Entonces, como Dios ya ganó nuestra voluntad, ahora nos va a entrenar para ir a ganar la voluntad de otros. Aquí me encontré esta imagen, quiero que la miren. Cristo te llamó a ganar almas, no a ganar discusiones. Creo que un creyente que se va a discutir en vez de ganar almas, no ha ganado su voluntad. Dios no nos mandó a ganar discusiones, nos mandó a ganar almas, mis queridos. ¿Saben que una parte importante del proceso de formación de creyente es cuando éste comienza a compartir su fe con otros? Especialmente con quién arranca uno, con su familia. Éxodo 18, versos 5 al 12. Póngale cuidado a esto. El Moisés que llegó joven, 40 años más o menos, allá al desierto y se encontró con Jetro, él creía que Dios les daría libertad por su mano, así que él creía que él era el Salvador. Y entonces trató de salvarlos a su manera. Pero ese Moisés salió de Egipto temblando y llega allá y se conoce con Jetro, que llega a ser su suegro, pero él no le habla nada de Dios porque ¿para qué? ¡Qué vergüenza! No pude ni salvarme a mí mismo, estoy huyendo, soy un ladrón, soy un matón, me sacaron corriendo. Pues ¿cómo va a testificar? ¿Puede? No. Allá el salmista, cuando él confiesa su pecado, él le dice a Dios, entonces confesaré tu nombre. Cuando él realmente se siente perdonado, cuando él se siente restaurado, ya está en capacidad de ¿qué? De compartir el evangelio a otros. Cuando no, pues nos avergonzamos del evangelio porque nosotros mismos somos un antitestimonio en muchos sentidos. Pero cuando ya Dios gana nuestra voluntad, ya uno se siente con ganas de ¿qué? Ahora sí que manden todos que les voy a predicar, porque ya tengo como un buen testimonio para hablar del Señor. Entonces Moisés, cuando ya sale del desierto junto con la multitud, Dios es el que lo saca, él ya trae un evangelio claro que predicarle a su familia. Mire lo que dice entonces. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Mire la frase de respuesta de Jetro: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. Ahora él pudo presentarle un Dios verdadero, porque mientras nosotros no conozcamos a ese Dios verdadero, no vamos a predicar a ese Dios verdadero. Dice el versículo 12, y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Se convirtió, Señor, ese día. Se convirtió. Dios primero tiene que ganar nuestra voluntad para que podamos luego compartir su evangelio. Siguiente. Junto al monte de Dios, un lugar para discipular. Es cuando el creyente ya tiene en sí mismo algo que dar. Ya se debe a predicar, ya sabe versículos, ya le cita la Biblia a la gente, ya dice venga oramos, y ya tiene algo dentro de su interior que él dice ya puedo empezar a compartir porque su vida ya está llenita. Dice Éxodo 18, 13 al 23, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Entonces ahí estaba Moisés haciendo la tarea solito. El suegro viene y le dice, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Entonces es cuando Dios le habla a su pastor y le dice, Señor, no haga todas las cosas
Solito, mire, tiene algunos invitados al campamento que le pueden servir. No podrás hacerlo tú solo. Ahora oye mi voz. Yo te aconsejaré. ¿De quién vino el consejo? De Jetro. Y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Ese es el orden de Dios, ¿cierto? Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. O sea, denles discipulados, denles material, lo que necesiten, y muéstreles el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Me gusta, porque a veces uno no se sostiene porque como no está tratando uno de hacer el trabajo solo, se puede uno desanimar, se cansa. Pero cuando uno empieza a compartir el trabajo con otras personas, podrás sostenerte tú y ¿quién más se puede sostener? El pueblo se puede sostener. Es el momento en que empezamos a discipular. Yo pienso que es una etapa muy bonita cuando su merced empieza a compartir lo que ha aprendido con otras personas. Empieza a crecer. ¿Por qué? Porque ya no hay un solo juez. Aquí se armaron 70, creo que fue. Bueno, eso ya ayuda. Siguiente. Sinaí, un lugar de santificación. Cuando usted empieza a discipular a otras personas, ¿sabe qué empieza a ver? Sus propios pecados. Porque cuando usted empieza a discipular a otros y ve las mañas del otro, uno dice, uy, yo también como que las tengo, pero venga ahora por ti, y se va uno, ¿cierto? Empieza a verse a sí mismo, porque los otros en un sentido son un espejo para su propia vida. Y eso le va a ayudar ¿a qué? A santificarse. ¿Por qué más eso ayuda a santificar? Porque es que cuando la gente viene y lo deja a usted botado, eso lo ayuda a usted a santificar, créame. Porque usted organizó todo, porque usted se preparó, y usted tiene ganas de gritar, y Dios dice, no grite, Señor, dele gracias a Dios. Y uno dice, ay, Señor, bueno, gracias. Eso es santificación. ¿Sí me entiende? Eso es holocausto, ¿cierto? Ofrenda agradable al Señor. Qué interesante. Qué importante. ¿Cómo? Tiene que empezar a amar, tiene que empezar a dar lo mejor de sí mismo, porque usted no se puede salir de los chiros mientras discipula. Usted le toca que cómase eso solito y empiece a darle gracias a Dios, soportando la debilidad los unos de los otros. Nada nos santifica más, creo yo, que eso. Aquí hay algo interesante. Dios propone algo, Éxodo 19, 1 al 6. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Mire que dice mes tercero, llevaban 3 mesecitos nomás saliendo de ahí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esa era la meta de ¿quién? De Dios. Que nosotros no solo lleguemos a ser santos, sino a ser santos, ¿por qué? Porque Dios quería hacer los sacerdotes ¿a quién? ¿Solo a los levitas? No, a todo el pueblo de Israel. ¿Dios quiere que seamos solo nosotros los que pastoreemos? No, quiere que todos lo hagamos. Entonces Dios ¿qué hace? Arma un sistema de sacerdocio. Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Sabe que cuando uno ve fallar a otros, uno aprende a temer? Me dice, espere, yo no la quiero embarrar así. y eso nos santifica. Por eso este es un lugar de santificación. Siguiente, Sinaí, un lugar para reconocer la guía divina. Pues mire el proceso que Dios lleva con cada uno de nosotros como creyentes. Es cuando usted ya no solo discipula, entonces usted arranca a discipular y usted se siente seguro, usted se siente ya que maneja eso. Y entonces Dios hace que su célula no funcione, ¿no? Y entonces cuando no funciona, usted dice, y ahora, pero si estoy aplicando todas las técnicas posibles para que funcione, yo ya sé pastorear, yo ya sé esto y nada que funciona, porque Dios quiere pasarlo a otro nivel. ¿Cuál? Aprender a reconocer su guía. Ya no vamos a hacer las cosas a nuestra manera, necesitamos empezar a hacerlas a la manera de Él.
y al pie de la letra. Eso no es hacerlas como nos parezca, como Dios dice que las hagamos. Éxodo 23, 20 al 21. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Qué interesante que Dios no dice yo los voy a introducir. ¿Qué dice? Envío ¿qué? Mi ángel delante de vosotros. Porque esto implica pastoreo. Porque el primer punto donde usted aprende a seguir la guía divina es en la voz de su pastor. Si usted no oye la voz de su pastor, créame que Dios tampoco le va a hablar. Si usted se cierra a la directriz de lo que su pastor le guía, dice porque ellos tienen cuidado de vosotros. Porque mucha gente dice, no, yo no necesito que me guíe mi pastor, sino solo Dios. Entonces Dios dice, no, si usted no le hace caso al ángel, al mensajero, al que le estoy enviando allá delante, pues menos me va a hacer caso a mí. Entonces arranca la directriz divina por el ministro. Pero dice, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Qué tremendo que Dios llega a una época, a un momento en que nos abre el oído para ser mucho más sensibles para el pastoreo. Creo yo que si uno no aprende a oír a Dios detrás del ministro, no lo va a aprender siendo rebelde. Sí, soy como claro en ese punto. Yo me acuerdo cuando llegó a la iglesia donde estaba mi esposa congregándose y yo tenía una meta personal. Mi meta personal era, antes de un mes estoy parado allá, en el púlpito. Entonces, yo me acuerdo, el hermano se ríe porque nosotros le hicimos una jugarreta al pastor, lo convencimos de hacer un chanchullo eclesiástico para que no nos tocara ser discipulados, sino pasar derecho por delante de todo el mundo que llevaba 2 años allá, para pasar allá adelante. Y lo convencimos, y el hombre dijo, no, claro, usted ya los conozco, usted ya que los voy a poner allá al ABC. Y pasamos allá. En mi caso personal, cuando estuve allá, Dios dijo, Señor, se me devuelve y un poquito más atrás. Vuelva y lea Juan 3:16 y arranque de allá. ¡Terrible! ¿Por qué? Porque no me estaba dejando pastorear. Quería ser el pastor. Y creo que necesitamos empezar a entender esa partecita. Porque no quería hacer las cosas en el orden de Dios, sino a mi manera. Pero cuando Dios empezó a decir, bueno, entonces vamos a hacerlo así y así y así, Dios empezó a dar cierta directriz y eso empezó a generar una formación diferente en mí. Porque yo no respetaba a los pastores que escuchaba. Yo me sentaba, barba aquí, esto sí, esto no. Y Dios dijo, Señor, tráguese lo que le sirvan. Y entonces a veces me tocó sentarme frente a unos fulanos que no sabían ni lo que estaban diciendo y Dios decía, y dígame, Señor, y dígame. Porque necesitaba trabajar en mí la sujeción primero. Y es tal vez la parte más difícil, creo yo, de ese asunto. Y cuidadito ahí lo corrige. Ay, caramba, yo decía, ay, con ganas de ir a corregirlo. Terrible. Pero tuve que aprenderlo. Ahora, siguiente. Sinaí. Este es un punto tremendo. Un lugar para dar. Me gustó esta imagen. Porque no está representando el dar solo en el concepto del dinero. Aquí está el pueblo de Israel trabajando, construyendo el arca del pacto, construyendo el tabernáculo. No solo estaban dando dinero, estaban dando su vida, estaban dando su tiempo, estaban dando sus habilidades, estaban dando todo. Dios dijo lo siguiente, Éxodo 25:8, y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios les pide en el desierto lo único que ellos tienen. Tremendo. ¿Saben que es el momento en que Dios empieza a formarlo a uno en el despréndase, Señor? Porque nos cuesta esa parte. Como ya Él nos puede guiar porque nos dejamos guiar, entonces Él empieza a decir, bueno, Señor, ¿cuánto tiene 3 bolsillos? Hay 20,000. Bueno, entonces échelos todos en nada. Y empieza uno a pelear con ese cuento. Nos cuesta. En nuestro caso Dios nos dice, bueno, para Ibagué. Y nos vamos para Ibagué. Con 4 meses de arriendo pagos acá, por adelantado. La mejor casa que hemos tenido. Una belleza, ahí en Quintas de Santana. Recién pintadita. Este sitio hermoso. Y Dios dice, se van. Llegamos allá, medio respiramos y quedamos en la calle.
Y Dios dice, y se quedan. Y dice, ¿y en dónde? ¿Y a qué? Y Dios dice, se quedan. ¿Pero qué? Si allá sí tengo trabajo. Y Dios dice, se quedan. Y uno dice, Señor, espere, ¿cómo es que? ¿Sabes? Dios lo desprende a uno de la familia. Porque nosotros, por nosotros mismos, carreta. Nosotros no, Señor, te entrego mi familia. Carreta. Dios dice un día, venga papito, hago que sus hijos lo defrauden para que su merced lo ponga en el altar, porque si no, usted no lo ponía allá. Hace que todo deje de funcionar para que usted se dé cuenta que definitivamente sin Dios, no. Hasta que usted no ponga eso allá, no funciona. Ese es el punto acá. Ellos están en medio del desierto y están dando todo. Lo único con lo que habían salido de Egipto, sus riquezas, y Dios dice, Señor, las necesito aquí para construir. Yo imagino a más de uno miraba para allá y decía, ay, mis ovejitas quedaron allá, y mire, allá está la perlita que me ha sacado yo allá. Tremendo eso. Siguiente. Sinaí, un lugar para definir lo peor y lo mejor del ministerio. Mire cómo van en orden ascendente. Servir a Dios puede llegar a ser la cosa más frustrante de este mundo, y eso sucede para que nosotros como ministros entremos en la intimidad con Dios como la mejor opción. El ministerio nos obliga a meternos más con Dios. Éxodo 32, del 1 al 4, pónganle cuidado porque acá creo que me salté un asunto. Ellos hacen el becerro, Moisés baja, Dios le dice, no, ¿sabe qué? Con ese pueblo no más, no van más. Y entonces Moisés viene y les cuenta a ellos la noticia, le dice, no, Dios mandó decir que ahora entren solos como puedan, porque él no va. Y entonces ellos dicen, no, imagínense, yo tengo aquí una iglesia de 100 miembros, y Dios me dice, no lo voy a respaldar en nada. Usted ore, ayune, haga lo que quiera, pero no. ¿Qué pensaría usted? Usted ora y no pasa nada. Me acuerdo de un retiro que hice yo alguna vez. Allá estaba don Simón, con su ego bien grande, ¿cierto? Y entonces como yo veía que los pastores oraban y la gente lloraba, entonces yo le dije, bueno, cierren los ojos y empiecen a llorar, hermanos. Pero imagínense la cruz para que lloren, pero lloren, y llórale que nadie lloró. Y entonces uno dice, caramba, pero no hice llorar a ninguno. Eso debe ser que Dios como que no me está respaldando. Y sí, realmente creo que Dios no está respaldando esa vaina, para nada. Porque es que no se trata de uno, porque a veces uno en el ministerio llega esos momentos en que uno quiere hacer las cosas en sus fuerzas. Como ellos no vieron a Moisés bajar, entonces dijeron, no, arreglemos el asunto, como no estamos viendo a Dios, pues armemos uno, y ya. Muchos pastores arrancan sus ministerios armando ídolos, su ministerio se vuelve un ídolo, las cantidades se vuelven ídolos, la unción se vuelve ídolos, el poder se vuelve ídolos. Y entonces Dios tiene que venir y parar el asunto. ¿Sabe qué hace Dios? Corta el chorro. Y entonces el ministro ya se ve obligado a manipular, si es carnal. Si no, se va y, bueno, Señor, arreglemos. ¿Cómo se arregla? Vamos a mirar. Ellos oyen la noticia y se visten de luto, como si se hubiera muerto algo. Se les murió el ministerio, se les murió la unción, se les murió, todo eso se murió. Se le fueron las ovejas, se quedó la iglesia desocupada. Rompieron los vidrios de la congregación también. No enteraron los recursos, quedaron ahí. Éxodo 32, 1 a 4. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, se lo lleva para otro lado, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Mire que no se llamaba antes el tabernáculo de reunión, era solamente tabernáculo, pero allá lo llama tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ahora les iba a tocar un poquito más difícil, un poquito más lejos. Es cuando usted llama una simple oración de 5 minutos, no le va a funcionar. Dios dice, Señor, pase ahorita, pase más tiempo. Si me quiere ver, si quiere que yo me mueva, si quiere que yo haga, mucho más tiempo. Allá Moisés va, ora, busca, y Dios le dice lo siguiente: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Tuvo que ir a convencer a Dios. Qué interesante, porque llegan momentos en nuestra vida, en la formación, que Dios dice, Señor, convénzame. Y ahora es su voluntad contra la de Dios. Ya no es la voluntad de Dios contra usted, la suya contra Dios. Lo mismo que le pasó a Jacob.
Por eso Dios lo llamó Israel, dice, porque has luchado contra Dios y has vencido. Porque es ahora usted venciéndome a mí. Es en el momento en que ahora nosotros tenemos que vencer a Dios. Es diferente en el ministerio. Éxodo 33, 7, luego el versículo 7, 14 y luego el 17. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Se puso como difícil este asunto de ser líder, ¿cierto? Dice: y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Y él contestó: aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Pasó a otro nivel. Moisés pasó a otro nivel. Entendió un secreto importante: convencer a Dios. Estamos en una etapa diferente, en un punto diferente, porque eso es lo que nos dota para que Dios ahora que ponga en nosotros poder. Canaán, la última, un lugar de conquista. Qué interesante en este proceso de formación que pasa de la conquista para nuestra salvación, la conquista de nuestra fe, la conquista de nuestra sanidad, la conquista de nuestra libertad, la conquista de nuestra voluntad, la conquista de almas, la conquista de un servicio, de un ministerio, ¿cierto? A la conquista del corazón de Dios. Porque mire que conquistar no es darle a ustedes de estrategias de crecimiento, es enseñarle a conquistar a Dios. Esa es nuestra tierra prometida, mis queridos. Un proceso largo de formación puede llevar al creyente al conformismo y autocomplacencia espiritual. Quiere decir, cuando Dios ya empieza a usarlo a usted de una manera especial, usted empieza a decir: esto está bueno, esto está chévere, mire cómo Dios me usa, ¿cierto? Dejándolo pegado a su silla por mucho tiempo. Dios entonces actúa para meterlo en acciones en tiempo real que lo saquen de su ensimismamiento. Es un momento especial en Dios. Deuteronomio 1, de 6 al 8. Y luego Deuteronomio 32, del 10 al 11. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Oiga, qué tremendo ese texto. Es como si Dios dijera: señores, están demasiado amañaditos. Ay, ¿sabe qué pienso? Hay gente que se amaña y se curte. Eso es como un aguacate que no madura. Y la gente que se quedó ahí se va a quedar. Se los digo por experiencia. Hay gente que ya quedó ahí en esa zona de confort. Se quedaron recibiendo toda la vida. Allá Pablo dice: siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento. Ahí están, toda la vida, pasmados. Pero si uno observa este proceso y con cuidado y se hace consciente de ese proceso, creo que Dios lo va a sacar a usted adelante. Dios dice: habéis estado bastante tiempo en este monte, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac, Jacob, que se las daría a ellos y a su descendencia. Deuteronomio 32, 10 al 11, no. Le halló en la tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su unidad. He ahí el proceso de Dios. Voy a volver a leérselo. Le halló en la tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. ¿Cómo estaban los creyentes? Lo trajo alrededor. ¿Qué hizo? Lo instruyó. ¿Qué fue el proceso todo de Dios? Una instrucción, formación. Dios lo estaba formando a usted siempre. También lo guardó como a la niña de su ojo. Entonces Dios, en el proceso que ha hecho con usted y conmigo, nos ha guardado, nos ha cuidado. Pero finalmente dice: como el águila que excita su unidad. Cuando usted ya está formadito, Dios dice... Y entonces ustedes conocen el proceso, ¿cierto? El águila toma el aguilucho, lo sube. Y allá el tico lo suelta. Y ahí viene el aguilucho. ¡Ah! Y el águila espera hasta que ya casi esté pegando contra el suelo y viene y vuelve y lo sube. Si a la tercera no funciona, se murió. Generalmente los aguiluchos a la segunda o tercera, bueno. Creo que en un sentido Dios nos da oportunidades, pero Dios nos forma en medio de esas oportunidades. Es un llamado de advertencia.
Cuando un cristiano se amaña no aceptando la formación que Dios le ofrece, la incredulidad reaparece en su vida y él va en detrimento espiritual, quedando en un desierto de activismo, pero sin poder disfrutar los beneficios de la tierra prometida. Mire, un creyente inmaduro que se pasmó en el proceso, ya no disfruta ni de Dios. Viene a la iglesia por mero rito, mera religiosidad. 1 Corintios 10, 1 al 5, regálamelo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Por qué dice lo mismo y lo mismo? Porque es que, perdónenme, pero el proceso ha sido igual para todos. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Gente que vive un desierto toda su vida. Hebreos 3, 12 al 19, regálamelo. Vamos a ver por qué quedaron postrados en el desierto. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado por 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hay una sola cosa que nos puede dejar afuera, pasmados, en un punto donde no hay retorno. Se llama la incredulidad. Les voy a leer esto que tengo aquí como resumen. El pueblo de Israel debió apropiarse de cada virtud dada por Dios en cada paraje. Lamentablemente no lo hizo, ¿cierto? En Egipto debieron concientizarse de su esclavitud, en Pi-Hahiroth debieron creer, en Mara y Elín debieron descansar y recibir sanidad, en Sin debieron afianzar su fe y cimentar sus convicciones, en Refidim debieron ejercitar el dominio propio, junto al monte de Dios debieron testificar su fe a otros y disipularlos, en Sinaí debieron ser santificados, servir, reconocer la guía de Dios y practicar el desprendimiento incondicional. Y en Canaán debieron haber puesto la bandera de victoria. No lo hicieron. ¿En qué etapa está usted? Me pregunta doña Mafalda.